pero creo que eran 7 forenses y además él llega y no lo dejan ni mirar la autopsia. Esto, hombre, podría resultar raro, pero también puede ser que los otros dijeran, ¿y este tío para qué coño lo queremos aquí? No sé qué. Luego hay otra versión por ahí que dice que es que tampoco tenía los permisos todavía para poder entrar a la autopsia. En fin, depende de la versión que escuches, una cosa u otra. La excusa que dio el profesor Pondemora fue que habían empezado las autopsias y decían, no le vamos a dejar entrar. Y luego añadieron que es como si está jugando el Valencia y va un delantero del Sevilla, ¿no? Sí, pero es un poco absurdo, porque al final entre colegas se dejan. O sea, a ver, yo sé que tú vas, por ejemplo, tú eres forense, yo tengo amigos forenses, y van a una partida de cualquier sitio y ven una forense, quieren entrar, lo dejan entrar, y pasa, y la ves. O sea, no vas a interrumpir ni vas a... Porque sabes cómo tienes que comportarte dentro de una sala de autopsia, ¿no? Igual que cuando un cirujano está operando, mira, yo me he operado el 17, mi prima trabaja en el mismo hospital en maternidad en quirófanos y ella pudo entrar. ¿Por qué? Porque es personal de quirófano y sabe cómo tiene que actuar en un quirófano. Pero no te van a dejar entrar a ti que no tienes ni idea. Claro. Ahí, a ver, ahí yo creo que había rencillas de, oye, pues no lo dejamos entrar, no voy a ser que este tío o cualquier cosa, ¿no? Frontera también es una persona complicada. Hay que decirlo, es un tío que todo el que ha hablado con él, todo el que ha tratado con él, yo conozco gente que ha tratado con Frontera, además de aquí de mi ciudad, de Sevilla, y todo el mundo te lo dice, es una persona muy complicada, con un carácter muy particular y al que le gusta que las cosas se hagan como él dice que se tienen que hacer. Entonces, pues yo que sé, a lo mejor llegó allí y el que mandaba en esa autopsia dijo, pues no entra y ya está, y no entra. Tampoco sé cómo llegaron ni qué dijo, pero la verdad es que no lo dejaron entrar. ¿Hubiese sido lo lógico? Sí, también hay que tener en cuenta que estaban los forenses y creo que estaba Policía Nacional y Guardia Civil, creo que fueron, grabando las autopsias, o sea, que había mucha gente dentro. También 6 personas haciendo una autopsia llegan hasta estorbarse, ¿eh? Os lo digo en serio, no penséis que no es muy lógico tampoco 6 personas haciendo una autopsia, pero bueno. No es lógico y de hecho uno de ellos estuvo involucrado en el caso Almería, sí. El que le dio la razón a la Guardia Civil. Entonces, para la versión conspiranoica esto también es algo muy grande porque haber tenido un forense que ya había mentido en un caso anterior, meterlo en un caso nuevo, dio la sensación de como que la estaba metiendo allí para poder proteger a la Guardia Civil o a quien tuviera interés. Hay una cosa interesante en el tema de las autopsias y es que, aunque las autopsias realmente tú ves el informe de autopsia y está bien hecho para la época, o sea, no es un informe que tú digas, hostia, hay autopsia más mala, ¿no? Que nos hemos encontrado autopsias que dan pena verla. En este caso, esta autopsia está muy bien hecha. Lo que pasa es que es verdad, por ejemplo, que el cuerpo ya se lo encuentran fuera de los osarios, cuando eso normalmente lo tiene que hacer el forense. ¿Por qué? Porque en el osario puede haber restos de cosas que sean importantes, ¿no? El forense es el que tiene que abrir el saco donde viene el cuerpo y sacarlo de la manera que le quede determinada. Luego también el tema de los cabellos, que estuviesen todos hechos una maraña, como se los encuentra el doctor Frontela, que es el que peina cabello por cabello para sacar todo lo que pudiese haber ahí. El hecho de los pelos que no encontraron y Frontela se encuentra. Eso, por ejemplo, o que le cortasen toda la zona pública completa en lugar de dejar, que eso se hace, se manda una prueba porque eso tiene que mandarse al Instituto de Toxicología para que te hagan el estudio histopatológico. En una autopsia tienes un estudio que es la autopsia y luego tienes el histopatológico. ¿Por qué? Porque tú imagínate que yo me encuentro una vagina con unas lesiones determinadas. Yo a nivel ocular, a nivel macroscópico, a nivel grande, no puedo ver si esas lesiones son producto de, a lo mejor, no puedo llegar a determinarlo, si se han producido ante-mortem o post-mortem, pues por la putrefacción, por cualquier otra serie de cosas. Entonces, ¿se quita para qué? Para mandarse y que se haga el estudio microscópico, o sea que ya bajo el microscopio se haga un estudio histopatológico de eso y se determine si esas lesiones son ante-mortem, post-mortem, y ahí es donde se pueden determinar, ¿no? Entonces, es normal que se haga. Lo que no es normal es sabiendo que va a haber una autopsia al día siguiente, pues no te esperes a que esa persona acabe la autopsia y entonces ya se cojan las pruebas que haga falta y se mande donde se tenga que mandar, ¿no? Eso es más que nada respeto profesional. Ya va a estar Frontera, que Frontera acabe, tome las muestras y las mandamos, que tampoco pasa nada. Porque al final ellos no podían, o sea, Frontera no iba a dañar esas muestras las iba a tener que analizar de todas formas el Instituto Toxicológico de Madrid. Eso por un lado, eso es una de las cosas que está mal hecha, ¿no? O que yo entiendo que ahí había ciertas rencillas con Frontera y no querían que Frontera pues tuviese facilidades. Luego hay otras, por ejemplo, que la gente ha criticado mucho, que es el lavado de los cuerpos. Los cuerpos hay que lavarlos siempre, o sea, hay que lavarlos bien, porque hay que recoger ese lodo que sale del cuerpo, hay que recogerlo por si hay resto a lo mejor de cabellos o de pelo, pero lavarlo hay que lavarlo, porque la autopsia tiene que ir viendo capa por capa. Entonces se va lavando, se va quitando las capas, se va quitando el barro y se llega hasta cuando llegue a limpio. O sea, no está mal que se lavasen los cuerpos porque es lo lógico.
Tú no puedes hacer una autopsia con un cuerpo lleno de lodo y que ves que si hay debajo del barro tiene que haber algo. O sea, yo no sé si hay un hematoma, si no lo hay, si hay una raja, si hay una cuchillada, si está todo lleno de barro, ¿no? Entonces, que los cuerpos se lavasen es correcto, hay que lavar los cuerpos para llegar hasta a todas las capas, ¿no?, que tienen que analizar. Lo que no es correcto a lo mejor es ese fango que salen, que Frontera dijo que no se había analizado, que no lo recuerdo bien porque te estoy diciendo que estoy hablando ahora mismo de memoria, pero creo que se dijo que ese fango se había deshecho y no se había analizado bien, ¿no? Más allá de eso, que se haga o no se haga es correcto, la forma en la que se hizo según Frontera no era la correcta, ¿no? A mí me gustaría añadir algo antes de llegar a análisis forense incluso, que es la propia Guardia Civil, un guardia civil que llama a Frontera. Yo que soy aquí, la persona creo que entre los tres, bueno, no sé vuestra opinión real de Alcácer, pero soy un poco más el que me da la sensación que va en contra de la versión oficial, pero aquí tengo que reconocer que si hasta el momento parecía que la Guardia Civil lo que estaba intentando es ocultar pruebas, como montar un escenario para que la versión oficial vaya coincidiendo, esta llamada a un experto forense con el objetivo de descubrir qué ha pasado con las niñas, no le veo cierto sentido poniéndonos en esta versión no oficialista. No sé si estáis de acuerdo, porque aquí lo que la Guardia Civil debería hacer dentro de esta versión es tirar con estos forenses que ya tenemos, que van a presentar esto y fuera las pruebas forenses. Pero es que yo siempre he sostenido, David, para estos que son conspiranoicos y que tienen esas ideas que yo tampoco me creo la versión oficial del caso Alcácer, ¿eh? Yo estoy en un punto intermedio. Pero para la gente que es muy conspiranoica, yo siempre he dicho, es que para hacer una conspiración no tienes que saberlo todo el mundo. Simplemente tienes que mandar a la gente inadecuada en el momento preciso. O sea, gente incompetente a hacer dicha. Y no incompetente porque sean muy torpes, sino porque no son la gente que tiene que ir, ¿no? Pues se mandó a los guardias civiles de delitos económicos, porque estaban de descanso los de crímenes y porque la UCO estaba en ese momento en el traslado, que la UCO, en contra de lo que la gente piensa, luego aparece por la tarde, noche ya en Alcácer. Pero lo que te quiero decir, que no quiere decir que los guardias civiles estuviesen a favor de un complot, sino que a lo mejor la gente que fue no era la que tenía que ir precisamente para hacer ese tipo de trabajo. Sí, claro, pero esta persona que manda a la gente que no está cualificada para hacer el trabajo tiene un momento de luminez y dice, voy a llamar a la eminencia en medicina forense, ¿no?, para este caso. Era el teniente de la una cosa que la gente está muy confundida, ustedes que sí lo habréis visto, imagino, habéis visto el informe de la autopsia primera y luego lo de Frontera, la gente se cree que las lesiones vaginales y esto tan brutales las dice Frontera, no. Eso lo da la primera autopsia, que la gente no se confunda. Y el que habla también del desgarro del pezón también es la primera autopsia, o sea, y la de la cuchillada, todo eso sale la primera autopsia. Es que la gente se piensa a lo mejor que Frontera es el que sacó todas esas lesiones, ¿no? Esas lesiones las sacó la primera autopsia. O sea, los desgarros vaginales, anales, el arrancar el pezón, la cuchillada, los signos de vitalidad cuando le pegan los tiros, que se determina que una de las chicas estaba ya, si no fallecida, en el umbral del fallecimiento. Todo eso sale en la primera autopsia. Frontera encuentra vellos y pelos que no habían aparecido en la primera autopsia, los encuentra. Frontera encuentra la cruz de Caravaca entre las vértebras de Siré, creo que es, si no me equivoco, y algunas cosas así, pero realmente Frontera se quejaba más de cómo le habían dejado los cuerpos para él trabajar que de lo que se apareció en la primera autopsia. De hecho, él firma un documento en el cual acepta que las causas de la muerte de las niñas son los disparos en la cabeza. O sea, él lo acepta, ¿no? Pero en ese documento es que acepta que los resultados de la primera autopsia son exactamente igual. O sea, Frontera firma el comunicado y luego en su informe expone todas las irregularidades. Pero yo no sé qué le llevó al profesor Frontera estar de acuerdo para poder hacer una declaración conjunta y luego cambiar completamente su versión, y en la carta que envió al abogado de las familias víctimas del crimen, su indignación absoluta y señalar todos los errores cometidos. Que me gusta que lo hayas mencionado porque es una pregunta que tenía aquí preparada. ¿Por qué Frontera estuvo de acuerdo para firmar los papeles y luego cambió? Pero yo creo que porque la causa de la muerte evidentemente fue el tiro en la cabeza. O sea, eso no se discute, eso se sabe, exceptuando en una de ellas. No solo puso lo del tiro en la cabeza en ese informe. Y puso unas cosas, ¿no? Pero bueno, yendo a lo básico, sabemos que
por las autopsias que se hicieron, y ya no solamente por la autopsia, sino también luego por el histopatológico, ¿no? por mirar si había signos de vitalidad en los cráneos cuando se produce ese tiro, se sabe que las niñas mueren del tiro en la cabeza. O sea, por lo menos 2 de ellas, y una de ellas se encuentra en el punto de entre la vida y la muerte. Es más, también se sabe que cuando a las niñas se les ata las manos, se les ata ya también cuando están al borde de la muerte, porque los signos de vitalidad de dichas ataduras son también, por lo visto, muy, muy débiles. O sea, eso se sabe porque lo dice la autopsia. Entonces, hay cosas que son indiscutibles. Luego ya podemos entrar en el contexto de lo que Frontera sacó, ¿no? Que si por la posición en la que abusaron de las niñas no podía tratarse de gente de una edad determinada, tenía que ser de otra edad, pero eso realmente es un estudio más criminológico que de autopsia. La autopsia es una cosa, porque la gente tiene que diferenciar que Frontera es médico forense y criminólogo. Entonces Frontera te hace los 2 papeles. Frontera te hace una autopsia y luego con los datos de esa autopsia, él configura un escenario posible, ¿no? Podríamos decir así. Como hizo, por ejemplo, en el crimen de los marqueses de Urquijo. Él hizo una segunda autopsia y con esos datos que él sacó hizo un escenario posible gracias a su formación como criminólogo. Entonces él hace la autopsia y luego, después de la autopsia, él saca una determinación que tenía que ser gente mayor de 40 por el grado de sadismo o de no sé qué historia contó, el tema de que si la posición hacía ver que podría ser un acto de representación para terceros, ¿no? Como podría ser una película o que alguien había mirando. Todo eso no es la autopsia, eso es un estudio criminológico que hace Frontera en base a esa autopsia. Eso hay que diferenciarlo muy bien. Sí, es importante diferenciarlo, sí. De hecho, ayer hablamos con Miriam Moya. No hicieron eso, quiero decir, los primeros no hicieron eso. Y perdón que te interrumpa, hicieron la autopsia y punto. Técnica, oficial y fuera. Ellos no se metieron en decir, pues mira, esto lo ha hecho una persona de tal edad o lo ha hecho una persona de tal. Eso no lo hicieron porque ese no era su trabajo. Frontera hizo un informe criminológico además de su autopsia. Nosotros, que ayer tuvimos a Miriam Moya en el canal, de hecho ella nos dijo que Frontera en este caso lo que hizo fue echar un vistazo al informe que le hizo, claro, que también pero que vale igual, ¿eh? O sea, cuando tú puedes hacer una segunda autopsia incluso sin tocar el cuerpo, con las muestras que se han mandado al Instituto de Toxicología, con el histopatológico y con las fotografías y el informe de la primera autopsia. O sea, se puede hacer. En el caso de Mario Biondo, la tercera autopsia es sin cuerpo también, ¿no? Exacto. Bueno, y es que Frontera ha sacado gente de la cárcel sin cuerpo, ¿eh? De hecho, hubo no hace mucho un caso de un hombre que estaba en la cárcel pagando por violencia de género, porque había muerto. David Villafañe, sí. Correcto. Y Frontera lo sacó de la cárcel con una autopsia sin cuerpo, o sea, con las pruebas que quedaban todavía en el Instituto Patológico y con el histopatológico y el informe de autopsia, ¿no? De hecho, se ha hecho un canal de YouTube y lo único que hace es elogiar a Frontera. Saca todos los vídeos de Frontera y parece que le debe mucho, claro. Le ayudó a Hombre, lógicamente. Es que estaba en la cárcel. Claro. Quiero centrarme un poco en estos errores de los que Frontera habla. La conservación de la ropa, por ejemplo, parece que se metieron en bolsas de plástico empapadas de agua. Claro. Y ahí Frontera dice que estuvo muy enfadado ya que destruyó o alteró pruebas claves como restos de sangre, semen, saliva o otras sustancias corporales. Tú has dicho antes que la primera autopsia, en la medida de lo posible, estuvo bien hecha, pero la conservación de elementos importantes, Triun, no sé qué opinarás tú. Mira, todas las con médicos forenses y le da mucho coraje que otros forenses se metan en su territorio. Te lo digo desde ya. O sea, es muy jodido que tú hagas un trabajo y luego venga otro a pisarte ese trabajo. Y eso lo llevan mal y peor. Te lo digo como lo siento, ¿vale? Hay veces que no, hay veces que hay forenses que dicen, oye, hostia, pues no estoy seguro, quiero que venga un compañero mío y me haga otra segunda autopsia. Yo lo he visto, en algunos casos. Pero es cierto que tú imagínate que tú eres, y aquí estamos hablando de 6, que me han dicho que eran 6, yo pensé que eran 7, eran 6. Médicos haciendo una autopsia y va a llegar otro a echar por tierra el trabajo de esos 6. Eso no les va a caer bien a ninguno. Partamos de esa base. También. Forastero y que le gusta además. Exacto. Aquí lo de forastero es lo de menos, pero es verdad. O sea, esta gente estaría hasta un punto de decir, este tío va a venir a echar por tierra nuestro trabajo, me está tocando los cojones. Y además que es así, o sea, es que eso funciona así. Es como si tú eres, yo qué sé, cualquier otra profesión y viene otra a tocarte los cojones y a meterse en tu terreno, ¿no? Que más o menos fue lo que pasó con Frontera, dicho mal y pronto. A ver, el tema de la conservación está mal hecha, sí, pero también os digo una cosa, ellos entendieron que no había más pruebas, porque ellos hicieron su autopsia. Para ellos estaba bien hecha. Y esas pruebas estaban ya finiquitadas. Ahora, que viniera otro detrás, porque acarré.
¿Me explico? O sea, estamos diciendo aquí que se pueden hacer autopsias sin cuerpo, pues imagínate, sin ropa. ¿Que no estaba bien preservado? Ahora vamos a lo que vamos. Tenéis que entender que estamos en 1993. Para empezar, los métodos de autopsias que tenemos hoy en día no son aquellos. Ahora hay muchísimas más cosas, se analizan otros, y ahora os cuento otra cosa que no sabréis. Otros puntos que no son, que para entonces no eran primordiales. Por ejemplo, ahora se radiografían los cuerpos. En esa época no era obligatorio ni estaba dentro del margen normal radiografiar un cuerpo. Por eso no se encontró la cruz de Caravaca. Frontera, como venía con cómo se hacía en Estados Unidos, porque él estuvo mucho tiempo en Estados Unidos estudiando, él lo primero que hizo con los cuerpos fue radiografiarlos y encontrar la cruz de Caravaca. No se hacía, no era obligatorio ni se hacía. ¿No era obligatorio hacer una radiografía? Nada. Vamos a ver, ustedes tenéis que entender una cosa, pero no en España, en todo el mundo. La ciencia forense, la policía, tienen unos presupuestos X y se basan en esos presupuestos. Si esos presupuestos no tienes que hacer fotografías, no los haces. O sea, no. Mira, los forenses no tienen ni por qué grabar su autopsia. No tienen ni la obligación. Hacen un informe y fuera. Hoy en día, ¿eh? Pero es que es más, es que hoy en día no está ni protocolarizado. No es como, por ejemplo, una operación de una hernia que dice el médico, el protocolo dice que tengo que anestesiar, abro por aquí, hago esto, Los autopsias no son así, o sea, no están protocolarizadas. Cada forense tiene su forma y su estilo de hacerla. Es curioso, pero son cosas que la gente desconoce. Y además la autopsia, al final la autopsia significa yo veo, es lo que el forense diga y el juez tiene que creer lo que el forense diga. No, bueno, yo veo algo así, no sé exactamente la traducción literal, pero viene a ser algo así, ¿no? No, pero si Verdú dijo en el juicio, dice, tiene que ser el yo veo y no el yo imagino. Como imagino. Bueno, ya no, pero te digo lo que significa. Entonces, claro, dice uno, ¿lo han hecho bien, han hecho mal? Bueno, bajo su criterio la hicieron bien. Ellos hicieron una autopsia, mandaron las pruebas al Instituto de Toxicología para que hicieran los análisis pertinentes y aquí se acabó. Y ahí se quedó. Que luego Frontera llegó, es que la ropa no se guarda así, es que se guarda así. Vale, en su forma de trabajar sí, pero la forma de trabajar de esta gente no. ¿Lo hicieron queriendo, lo hicieron sin querer? Pues a lo mejor lo hicieron por joder a Frontera, no lo sé. Puede ser. No por joder el caso, pero sí por decir que este tío no va a venir a pisarnos a nosotros. Que se lleve todo lleno de agua, que no pueda haber nada. Esa cruz de Caravaca está en las costillas, pero ¿cómo puede llegar a insertarse esa cruz en las costillas? En las vértebras. No, el propio Frontera fue por las vértebras, pero por delante. Eso fue un efecto de la putrefacción. O sea, esa cruz la tendría ella encima. Aunque ningún padre llegó a determinar si esa cruz era de alguno de ellos. O sea. No, pero yo tengo entendido que todos confirmaron que no pertenecía a ninguna de ellas. Pero vamos, no llega ahí porque se la incrustaran en las vértebras, sino que la tenía puesta en el momento de morir, o alguna de las niñas la tenía puesta y terminó en las vértebras. Vale. Para ti no hay nada extraño en el hecho de que hubiera una cruz de Caravaca en una de las vértebras de las crías, un símbolo religioso, ritualístico. En aquella época la cruz de Caravaca estaba a la orden del día. Yo tenía una. Yo soy de la misma época de las niñas de Alcácer. Yo tenía una, mi madre tenía otra. Era muy común. O sea, la cruz de Caravaca tuvo una época en la que se puso muy de moda. No sé si lo sabéis. O sea, que además tenía que ser regalada, no podía ser comprada, porque se supone que es para orientar los malos espíritus o las malas vibraciones, no sé qué. Y tiene que ser regalada, no la puedes comprar. Entonces puede ser que alguna amiga le regalase a la otra la cruz, vete a saber. O sea, realmente no le di tanta importancia, ¿no? Porque yo no enmarco el crimen de Alcácer sobre un crimen ritual o que pueda tener algo así. Entonces, como no lo enmarco en un crimen ritual, encontrarte una cruz de Caravaca puede ser cualquier cosa. A lo mejor alguna amiga se la regaló porque en un cumpleaños o algo, porque ese tipo de cosas tienen que ser regaladas, no pueden ser compradas. De hecho, estas navidades, no las pasadas, le regalé yo a mi madre la cruz de Caravaca. Tenía ganas de tener una y se la regalé yo. Pero es que aquí es muy común, por lo menos aquí en Andalucía es muy común que se tenga una cruz de Caravaca, ¿no? El tipo de para quitarte el mal de ojo, porque no te afecta el mal de ojo, es una cosa muy, muy típica y en aquella época era muy, muy habitual. Yo tenía en aquella época una, creo recordar. En toda España, me imagino. Yo me acuerdo de donde yo vivía. Yo soy de la edad de las niñas. Yo en el 93, bueno, ellas tienen un año más que yo. Yo en el 93 tenía 13 y ellas tienen 14. Simplemente lo de la cruz de Caravaca ha sido utilizado por mucha gente de la teoría de la conspiración, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo algo de sentido tiene, ¿no? Porque se hace una primera autopsia en la que no se encuentra y luego uno de los adalid de la teoría conspirativa, que es el profesor Frontera, encuentra un símbolo religioso que los padres de las niñas no identifican como suyo propio. Pero bueno. Más el ensañamiento que se le encuentran a estas niñas, eso que sí, puede hacer pensar de que ha habido algo más que un simple abuso
de índole sexual. Eso es brutal, o sea, es verdad que el ensañamiento con las crías y pensar que solamente le han hecho 2 personas es difícil, ¿no? Porque tú puedes abusar de una, pero en la misma noche abusas de 2 y Jessica, toma, perdóname un segundito, el chico de las placas solares, que creo que va a venir a ponerlo de internet. Un segundito nada más, ¿vale? Es que tienes que hacer una cosa. No. Que tú puedes hacer una cosa y, o sea, coger a 3 niñas y abusar insistentemente de ellas como hicieron con las niñas de Alcácer. Y además no solamente, es que no sé si lo había especificado aquí cómo fueron las agresiones, pero sí, lo hemos son bastante ya. Por vía vaginal y vía. Y además vía anal se determinó que no era con un objeto, era un objeto, decían, romo, sin partes afiladas o algo así, decían, ¿no? Una anatomía uniforme, romo y sin partes afiladas. Creo que es que os digo que estoy hablando de memoria ahora, ¿vale? Porque hace muchísimos años ya que no miro ni las autopsias. El caso del cáncer quedó ahí y lo dejé ya ahí aparcado. Pero entonces las dilataciones eran excesivamente grandes para ser un miembro viril. Además también se contaba que el ano se retrae cuando se produce la muerte y en este caso, en fin, una serie de historias que te hacían ver que a las niñas habían hecho un abuso brutal, ¿no? No cuadraba con lo que contaba Miguel Ricard, porque Miguel Ricard admite que abusa sexualmente de las niñas vía anal con una tranca, con un palo que se encuentra allí en la Romana, pero claro, el palo no es romo, no es uniforme, además se astilla, no es el tipo de objeto que decía la autopsia que las niñas le habían introducido en el ano, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas sí te hacen ver que algo extraño hay o que no cuadra con la versión de Miguel Ricard o no totalmente con la versión de Miguel Ricard y luego también no era compatible o es algo que nos ha llamado mucho la atención a la gente que hemos estudiado el caso, que hemos leído el caso, el hecho de unas agresiones tan brutales que tuvieron que producir tantísimo daño y dolor, no era normal que no hubiese sangre en la romana, o sea, que la romana estuviese totalmente limpia. No, claro. Es que, además, te acuerdo de la versión oficial, ¿no? Ocurrió todo esto en la romana, pero sin haber. Lo que he leído, David, es que pudo haber sucedido en una caseta de cazadores que había por John Bay. También pudo haber sucedido, según una de las declaraciones de Miguel Ricard, en una fábrica abandonada o en un descampado que había pasado... La caseta de Alborache, que también era muy típica. De hecho, ellos se quedaban más en la caseta de Alborache que en la caseta de la romana. La romana la tenían como más ahí apartada. Estaba ya mal en ese momento. La Alborache era casi la casa de Anglés, ¿no? Exacto, es que Anglés hacía más vida Alborache, que de hecho en Alborache es donde aparece al día siguiente de detener a Ricard, creo que es, si no al día siguiente al otro, aparece semen de Miguel Ricard, sí. de Antonio Anglés. Antonio Anglés. Y además es semen fresco, o sea, quiero decir, semen con espermatozoides todavía vivos, por lo tanto se determina que hasta ese momento por lo menos estaba vivo Antonio Anglés, ¿no? Eso se dice, hay mucha controversia acerca de... No, eso es oficial, o sea, eso te digo porque me lo contaba. Eso sí, en el documental que salió en Netflix de la huida de Anglés también lo mencionan. Aunque a mí también me hace un poco de aguas la huida de Anglés, no voy a mentir. La huida de Anglés se agua por todos lados. O sea, hace unas fotos, se las olvida, justo con la nueva identidad que lleva, se las olvida en un chalet, luego se monta una furgoneta para... Cuidado conmigo que soy el Anglés. Luego ando 7 kilómetros o 1 kilómetro y pico con una furgoneta y la abandono para que con el acojo, luego llego allí y en fin, tiene una serie de películas que a mí tampoco me cuela la huida de Antonio, a mí particularmente. Volviendo un poco a la autopsia, Triun, me gustaría saber tu opinión. Cuando finalmente interviene el profesor Frontela, ¿tú qué grado de independencia crees que tuvo en su análisis? ¿Tuvo completa libertad para hacer lo que él quisiera, independientemente de las genitales que estaban perdidos, las cabezas, el mal conservamiento de las extremidades? Bueno, las cabezas de luego las recupera. De hecho, se pegan bastante tiempo en su laboratorio, ya no están allí, pero se pegan bastante tiempo en el... Que de hecho creo que hay un pasaje en el que resulta muy llamativo porque esto, creo que lo contó Paco Emilio, no recuerdo. O no, lo contó el propio Fernando García, creo recordar. De que llegaron un día al despacho de Frontera y tenía los cráneos allí en el suelo, tenía los cráneos allí. Hombre, es que no es agradable ver los cráneos de tu hija en el propio laboratorio, ¿no? Esto lo tenía allí. O sea, Frontera tuvo durante muchísimo tiempo los cráneos de las niñas de Alcácer, llegó a analizarlo. Con la alfombra, que también tuvo mucho tiempo. La alfombra es que la alfombra hay una controversia montada bastante grande, que luego si te vas a la versión real, dista mucho de lo que cuenta Frontera, porque la alfombra la recibe Frontera, la tiene durante mucho tiempo, se la piden porque la tiene que devolver, él se hace loco, luego la devuelve. Es que hay un chanchullo ahí que Frontera cuenta una cosa, pero luego no es tan como la cuenta Frontera. Y que le faltaban cachos también a la de la moqueta.
O sea, pero que sí, pero con la autopsia, pero que hay un rollo ahí con la alfombra, se montó un jaleo ahí. Frontera montó también una historia con la alfombra que es un poco rara. O sea, no sé, con la alfombra hubo mucha controversia. Luego también decían que eran de un color, luego decían de otro. Los que sacaron el funerario decía que era azul oscuro, los otros que eran marrón, en fin. Ahí hubo un jaleo. También tenéis que tener en cuenta que el juicio se produce en el 97 y las niñas salen de la fosa en enero del 93. Hablamos de 4 años después. Y la mente es muy jodida. O sea, eso la gente lo tiene que tener en cuenta. La mente es muy jodida. La mente te va a cubrir los huecos que no recuerda con cosas que te se imagina. Y no porque las quieras hacer, es que la mente tiende a cubrir esos huecos. Eso los psicólogos te lo dicen. O sea, cuando hay un hueco que tú has creado, tú lo repones con cosas que a lo mejor no son reales, que para ti eran así, pero que no son así, ¿no? Entonces, si te da un testimonio de hace 4 años después, pues tiene la validez que tiene, que darle la justa, ¿no? Para eso están las pruebas, para contrarrestar o confrontar con los testimonios que se dan, ¿no? Está demostrado eso, que las memorias son mentirosas. Lo que creemos que sucedió en un alto porcentaje, creo que un 70-80, no son como creemos que sucedió, que nos engaña la memoria. O sea, esto pasa muchísimo. Por eso te digo que cuando la gente dice, es que lo ha dicho fulanito, sí, bueno, pero fulanito ha dicho tal cosa, pero esto hay que sustentarlo en algo porque la memoria es finita, siempre. Los testimonios tienen el valor que tienen y no dejan de tener ese valor. Para eso se hacen el resto de pruebas, ¿no? Lo que sí, en un primer momento, ¿no? Le dan objetos personales de la niña, como es la ropa y tal, para que la pueda investigar y se la piden al poco tiempo, que esto enfada mucho al doctor Frontela, ¿no? Que dice, bueno, que me habéis dado ustedes en esta entrevista con Iker Jiménez como que lee la petición de esta ropa. Me han puesto como si yo hubiera robado, como que le molesta mucho, ¿no? Tampoco sé yo el tiempo que necesitaba Frontera para analizar la ropa. La ropa no se tardó tanto en analizar, quiero decir. Normalmente cuando hay una persona fallecida, la ropa y los enseres personales se les entrega a la familia bastante rápido. O sea, se les hace tal y se les da la ropa, se les da el dinero, todo lo que suelen llevar, que de hecho las niñas llevaban algo de dinerillo, sobre todo Carderilla, creo que unas 2.000 pesetas creo que llevaba Miriam, unas 500 creo que llevaba Desiree y Tony llevaba algunas pesetas sueltas, ¿no? Creo recordar. Barritas de labio, el colgante, los relojes, en fin, había una serie de historias que se las dieron. Y la ropa, es que tampoco sé qué tiempo necesitaba Frontera para analizar la ropa. Que tampoco puedes coger la ropa y pegarte con ella 6 meses, ¿no? No sé, para hacer un estudio de las 4. Además que la ropa, hay una cosa muy curiosa, no te quedas tú que cogen una camiseta y analizan toda la camiseta. La camiseta llega al Instituto de Toxicología, corta 4 trozos de 4 sitios y la analiza. O sea, no se analiza una camiseta entera, porque eso va cogiendo con unas agujas y es la que va analizando con esas agujas. Entonces se cogen unas partes más concretas y la analizan, ¿no? 2 cosas. La primera, ¿no te parece raro que no se llevaran el dinero, considerando que Miguel Ricard por lo menos era toxicómano? Y bueno, Antonio Anglés no era heroinómano, como lo era Ricard, pero sí que coqueteaba con roinol, con anfetaminas y otro tipo de drogas. Es extraño que 2 personas de la marginalidad no se lleven el y más 2 personas de ese tipo de marginalidad tan baja, ¿no? O sea, que no eran unos delincuentes de dinero, de guante blanco, ¿no? Además se dedicaban a robar bancos, a veces a poco había dado un palo a un banco. Sí, yo creo que se hubiesen llevado el dinero, sinceramente. Ahí hay algo que no te cuadra o no, yo vuelvo a repetir que no estoy de acuerdo en que fueron ellos 2 solos, había más gente. Y el dinero creo que era lo que menos les importaba. Y además, yo creo que incluso las matan y ahí ya se ven qué hacemos y nos las quitamos de en medio y con todo eso la echaron dentro. Pero claro, no quedarse con 2.500 pesetas. Oye, que en la época 2.500 pesetas, 1.500 pesetas, bueno, pues, para unos cuantos rinos les hubiese dado. Sí, no son los 6 euros de ahora. Son mucho más. Desde luego que no. Yo quería comentar, Triun, que no, para ponértelo un poco difícil, antes nos has dicho que crees que se realizó una autopsia buena, una primera buena autopsia, pero para luego decirnos que la maraña de pelos que había, claro. Pero la autopsia de pelos... se realizó bien. La autopsia física de los cuerpos para mí está bien realizada, de hecho está el informe. Sí. Y yo he entrevistado el informe se lo pasaron a una forense amiga mía, ella lo leyó y me dijo, coño, para la época que era está bien hecha hasta para la época en la que estamos ahora. O sea, y te estoy hablando de hace 3 años que la entrevisté, que estuve hablando con ella. Pues la autopsia está bien. Lógicamente, vuelvo a repetir, hay fallos. La maraña de pelos no está bien analizada, pero es que era otra época. Volvemos a lo mismo. Es que, claro, es que qué se hacía o qué no se hacía, que era protocolario, que no había protocolo. Pero ¿qué hacían habitualmente? Esa maraña de pelos se peina. Bueno, pues ellos entendieron que no.
Y no lo peinaron, lo peinó Frontera, creo que fue el que la llegó a peinar. Además, los pelos estaban todos hechos una maraña, todos juntos, los de las 3 juntas. Sí. Eso es criticable. O sea, eso es criticable, que ya lo criticó Frontera. Otra cosa es que hubiese algo oculto en que no se hiciese como él creía que se tenía que hacer, o que todos lo hiciesen igual. No sé si me explico. O sea, es como si yo, por ejemplo, soy más meticuloso que otra persona y trabajo de una manera y critico el que no se haya hecho así porque entiendo que aquí se están perdiendo una serie de pruebas o de indicios fundamentales. ¿Vale? Claro. Yo me gustaría preguntarte acerca de algunos hallazgos del profesor Frontela en esta segunda autopsia. Bueno, ya has mencionado tú que según el informe de Frontela, en la primera autopsia no se detectó correctamente si hubo penetración o si las lesiones genitales fueron provocadas por este objeto. Pero eso no se puede determinar en la primera autopsia, eso se hizo luego a nivel, cuando se hace el histopatológico, cuando se analiza esa parte del cuerpo. Cuando se tiene que analizar individualmente esa parte del cuerpo. Por eso se manda a estudiar al Instituto Toxicológico, porque son unos estudios que a nivel visual no se pueden hacer, ¿me entiendes? Tú puedes saber si el cuerpo está más o menos... La tenéis detrás del router, ¿eh? Sí. Disculpadme, es que me están cambiando el internet y me están preguntando cosas. Tenéis detrás del router. No te preocupes lo más mínimo, de verdad. Si quieres pausar 5 minutos y de verdad. Eso está diciendo que hay, vamos, yo puedo ver que hay una herida o que hay una lesión, más que una herida, ¿no? Pero yo no puedo determinar en ese momento si esa lesión... A ver, si el cuerpo es fresco, sí. Normalmente los forenses cogen un cuerpo de un día, 2, 3 días y te dicen, oye, pues esta herida es de antes de morir o es de después de morir. Incluso cuerpo, a lo mejor un poco con más tiempo. Pero llega un momento que la putrefacción ya está, y estamos hablando de cuerpos que llevaban 75 días y enterrados. Entonces, ahí un forense mirando una lesión no puede determinar si esa lesión es de antemortem, si es postmortem. Él sabe que hay una lesión, pero no sabe realmente si es producto de la putrefacción o si es producto de una lesión que ha recibido antes de morir, ¿no? O incluso después de morir, porque Frontera habló de lesiones incluso postmortem, o sea, después de la muerte, ¿no? Entonces, por eso se hace ese estudio en el Instituto Toxicológico, en el que se coge esa herida, no esa herida, sino la piel de esa herida, y en el microscopio se analiza si tenía signo de vitalidad o no antes de morir. Eso por un lado. Y luego otra cosa que también dijo Frontera, que también es muy interesante y entró en contraposición con lo que decían los forenses de Valencia, aunque los forenses no analizaron eso, porque esto ya no pertenece al ámbito forense, sino al ámbito criminológico, es que decía que las niñas tenían unas tierras o una tierra que no era coincidente con la tierra de la romana, por lo que él apoyaba o avalaba el doble enterramiento, ¿no? Que las niñas habían estado en un sitio en el cual, primero, había unas tierras que tenían, él hablaba de unas fosforescencias, creo que era o algo así, ¿no? Que él decía propia de zona de agua. En la Bufera, que dice que era la única zona de Valencia donde se encontraban ese tipo de terrenos. Y luego, en la romana, ese terreno no se encontraba. Eso también lo dijo Frontera. ¿Y tú qué opinas acerca de eso? O sea... Hombre, el experto es él. Si él dice que ese terreno no es el de la romana y que la tierra tenía fosforescencia, pues puede ser que las niñas tuviesen un doble enterramiento, ¿por qué no? Podría ser. Es el experto que también ha puesto en duda tantísimos aspectos que, como hemos dicho antes, que le llevó a analizar la ropa tanto tiempo, que cayó en contradicciones sobre el tema de la alfombra. Entonces, a mí me gustaría saber, en tu modesta opinión, ¿piensas que en el informe Frontera o en las declaraciones que pudo haber estado haciendo Frontera en el Mississippi o incluso en el juicio, pudo haber imaginación añadida a la objetividad que se supone que debería seguir un forense? Es que claro, es que lo que te he diferenciado antes, una cosa es en la historia, la forense, o sea... y forense. Entonces, en su estudio criminológico, pues no lo sé, ahí ya depende de lo que él determine. Una cosa es su estudio forense en el que determina lo que él dice, ¿no? Lo de los vellos, esto, lo otro. Y otra cosa muy diferente es luego el estudio criminológico que él hace. Él da una serie de cosas en las que determina que por el tipo de tierra que había, pues esas niñas no habían sido enterradas en la romana, sino que hubo 2 enterramientos. Eso es fácil de saber. Se analiza la tierra y se sabe. O sea, si esa tierra no concuerda con la tierra que se ha encontrado, pues lógicamente no es... Es como si, por ejemplo, aquí en medio del campo, ahora encuentran un cuerpo y el cuerpo está lleno de arena de la playa de Chiclana. Pues, lógicamente, no hay que hacer tampoco, es que es lo que hay. O sea, que puede ser verdad, puede ser mentira, pero que la tierra que tiene este cuerpo no coincide con la tierra de donde se ha encontrado. Entonces, eso Frontera se supone que se analiza y hay un informe hecho en el que él lo analiza.
Creo que para él era más que evidente. Yo creo que ahí no hay fantasía. Para él era más que evidente que esas niñas tuvieron. Si hay alguna otra explicación que pueda determinar por qué esa niña tenía esos terrenos o esa tierra en ese sitio, pues yo no lo sé. Pero para él, la cosa más lógica es que hubo un doble enterramiento, ¿no? Y no, el experto es él, si analizó la tierra y realmente no coincidía con la que había en la romana. Sí, además le unes que esa falta de sangre en la caseta de la romana, que se supone que es el lugar de los crímenes, no parece una gran locura lo que nos está diciendo Frontela. Claro. Pero David, ¿tú recuerdas cuando hicimos el programa de los salvajes años 80 y 90 en Valencia? Sí, sí. La cantidad de casos de chicas que aparecieron muertas en acequias, en lagunas, en la albufera, completamente descompuestas. La hipótesis del doble enterramiento puede que tenga sentido en el momento en el que se hizo tan mediático el caso y hubo que cambiar la localización. Yo iba a decir ahora mismo. Que puede ser que a lo mejor la estuvieran enterradas en un sitio y dijeran, hostia, vamos a enterrarla en otro, porque aquí tenéis que tener en cuenta que el agujero donde las niñas las entierran, ese agujero se usaba, lo usaban ellos, para ocultar una moto. Correcto, una moto robada. Ellos tenían una moto robada que la enterraban en ese agujero. Porque además la tierra de la romana es súper dura de excavar y para meter 3 cuerpos no es tan fácil. No. O sea además hay una curiosidad, y eso lo podéis ver en la foto. La gente decía que salía un puño de la tierra, que el reloj, y tal, y no es eso, o sea, el puño está enterrado. Lo que sale de la tierra es el húmero, o sea, el cúbito y el radio. Claro. Los dos huesos allí y el reloj, el puño está dentro de la tierra. Claro, de allí que piensen los apicultores, ¿no? Que era una mano de hombre y que esa no se correspondía con la que habían visto después. ¿Por qué sale? Porque cuando se desencana, cuando ya la descomposición se come los tejidos blandos del codo, acaba separándose el hueso del codo. O sea, los dos huesos que tenemos aquí se separan y son los dos huesos que sobresalieron de la tierra. Por eso cuando veis la foto, cuando la gente lo entiende, ves el puño está enterrado, tienes el reloj y luego tienes el cúbito y el radio saliendo de la tierra, ¿no? Que no es que la niña tuviese el brazo roto ni nada antes de salir, sino que cuando ya se descompuso, el brazo se separó. Exacto. Simplemente por el hecho de la descomposición. Respecto a la versión oficial, que dice que las niñas murieron poco después de ser secuestradas, Frontela halló indicios de que algunas lesiones eran anteriores a las fechas de la muerte. ¿Esto podría cambiar la reconstrucción del crimen? Yo te digo la verdad. Después de hablar con muchos forenses, en un cuerpo de 75 días, determinar cuándo murió es prácticamente imposible. O sea, se puede hacer con cuerpos más... Se puede hacer con la fauna que hay cadavérica y con toda esta historia. Ellos más o menos hacen una aproximación. Pero una fecha exacta de si murió el 13 o el 25, con un cuerpo de 75 días, como tú comprenderás, es prácticamente imposible. O sea, no tiene sentido porque hay una putrefacción muy grande ya en ese cuerpo como para determinar si llevas 15 días muerto o si llevas 18. No puedo ir con tanta precisión, ¿no? Es imposible ir con esa precisión. Otra cosa es que el cuerpo hubiese aparecido como si llevase una semana muerto. O sea, pues entonces dices tú, hostia, si desaparecen el 13 y aparecen ahora, pero no es así. También tenéis que tener en cuenta otra cosa. No todos los cuerpos se descomponen a la misma velocidad y también depende de la altura a la que estés enterrado. Normalmente el que está más abajo se descompone de una manera, el que está en medio de otra, el que está arriba está expuesto a alimentos más dañinos, como pueden ser animales silvestres, a la lluvia, tal más que los de abajo. O sea, hay diferentes, los cuerpos está Tony, Desiree y Miriam, creo que era así la composición en la que estaban, y cada uno se descompone a una velocidad diferente porque cada uno está a una altura diferente. Incluso unos cuerpos protegen a otros a la hora de descomponerse, ¿no? Porque si aquí llueve, que el agua la va a llevar el de arriba, y a lo mejor el segundo, pero el tercero le va a llegar menos agua que al segundo. Es que eso es pura física, o sea que no hay mucho más. Entonces, en un cuerpo con 75 días, que además estaban enterrados apilados, que no estaban a la misma altura los 3 cuerpos, determinar que a lo mejor porque alguno la putrefacción sea diferente al del primero, tal, es muy complicado. Yo lo veo muy complicado. Frontera, el experto dio ese informe, pero es complicado porque yo he hablado con expertos y te lo dicen. Es complicado. Yo no me atrevería. La gente te suele decir, yo no sería tan elocuente, no me atrevería a afirmar algo con tanta precisión, ¿no? Claro. Ahí hay una pregunta, Javi, si me permite, en el chat, que yo también la tenía de Nelson, que decía, si tenían las manos atadas, ¿cómo puede salirse una sola de la tierra? Claro, si lo que encuentran estos apicultores en la mano o lo que se ve en la foto, no hay una explicación razonable, parece, ¿no? ¿Qué? Perdona, que no te he entendido la pregunta. Cuando hablamos de la primera mano que encuentran del reloj, que se sale de la tierra,
Como unas manos atadas solo pueden verse esa parte del brazo, digamos. Él tiene las manos atadas atrás. Detrás de la espalda. Ya las tienen delante, las tienen detrás.